Esto es Memoria sin Tinta, el podcast en donde puedes encontrarte con grandes personas, en donde te encontrás con grandes personas como Iván Figueiredo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos, hijo? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Antes de empezar esto, quería Sí. agradecerte por la botella de vino No, por que favor. me trajiste antes. Cortesía de la casa, como se dice. Acá Bueno. tenemos que hacerle sentir bien a los invitados primero, si no... Por lo visto te hablaban de mí antes de invitarme, por eso me recibiste así. No, de hecho que todo amerita por el tema del clima y todo juega a favor, como se dice, ¿verdad? Y estamos hablando, Iván, de lo que es el rock, ¿verdad? Se puede decir que es una de las vertientes de la música con la cual te identificas. Así mismo es. Y creo que una de las principales vertientes es porque se dice que el blues tuvo un hijo y lo llamó rock and roll, ¿verdad? Así mismo. Y yo realmente soy una persona que, sin querer y por accidente, escuché alguna vez blues y a partir de ahí me enamoré de la guitarra, me enamoré de la música, no pude parar de tocar blues y consecuentemente Ujú. el rock and roll y todo lo que viene después del blues, que es el funk, el soul, el pop. El pop Ujú. es muy importante en todo esto porque también viene de ahí, ¿verdad? Ujú. Puedes ver en tu vida así de forma cronológica el punto en donde empieza esa epifanía, esa visión en donde tenés ese primer contacto y decís, no, a partir de acá sé a dónde voy. Así mismo fue, o sea, nunca me voy a olvidar de ese primer contacto porque tenía 12 años Ujú. y jugaba un juego de PlayStation. Ya tenía una guitarra. Ah, ya Tenía tenías. una guitarra de 3 cuerdas. Tres cuerdas tenías. 3 cuerdas nylon, así. 3 cuerdas tenía en la guitarra. Y rescaté de la casa de mi abuelo. Y nada, tocaba todos los días sin tener nadie que me enseñe, ¿verdad? De forma Ujú. autodidacta. Tocaba lo que se podía con las 3 cuerdas. Sí. Yo creía que sacaba pedazos de canciones y... Oh, mira un poco, me sale esto, ¿verdad? Sí, Tengo oído para esto, ¿verdad? sí, Hasta que una vez estaba jugando un juego de PlayStation que se llama sí. Driver. Ah, Driver, me acuerdo. Driver sería el origen de lo que es GTA. Sí, 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 así Todos estos mismo. juegos copados donde agarras un auto y Y te te vas. pasaba misiones Te, también. te hace pelota por la ciudad. Sí, Bueno, y en Driver yo no tenía memory card. En Driver tenías que jugar sí, misiones seguidas. sí, Y sí. 1 hora y media, 1 hora 40 después de empezar el juego y seguir con las misiones, llegabas a un bar donde se bajaba el tipo que manejaba el driver, Re fachero, el, tío. el auto, el driving, el chofer. Se bajaba a un bar de blues y Ajá. entraba al bar de blues y ahí sonaba una canción de blues que es muy famosa, ¿verdad? Ujú. Y todos los días de mi vida jugaba 1 hora 40 hasta llegar hasta esa fase para dejarlo ahí y escuchar y poner al palo la televisión. Me quedaba escuchando eso, ¿entendés? Tipo, me enamoré. Sabía que era eso lo que quería hacer el resto de mi vida, ¿verdad? Se puede decir entonces que los videojuegos fueron la causal principal de que vos llegues a esta ruta que se llama el rock and roll. O sea, fue un medium para que vos conozcas esto y digas, che, porque mira, hoy día, y más antes incluso, se pensaba que los videojuegos son una pérdida de tiempo, ¿verdad? Totalmente. Pero muchas veces hay ciertas ocasiones que parecen accidentes, Así pero mismo que es como si fuera que todo está dictado y eso te lleva a otro y ese punto a otro y te vas. Sí, un juego de PlayStation me llevó a escuchar blues. Eso es categórico, ¿verdad? Pero yo creo que si escuchaba desde cualquier otro lugar, me iba a pasar lo mismo. O sea, tipo, Claro. iba a reconocer eso y se me paraban los oídos y... ¿Qué es esto, verdad? Ujú, Y así fue que me fui hablando con un amigo que se llama Wilson Valdés. ujú. Me prestó un disco de blues. Hubieron otros amigos, Raúl Morel, los dos son grandes guitarristas acá del Alto Sí. Paraná. Raúl Morel me prestó un disco de Albert King and Otis Rush, que son Ujú. dos grandes guitarristas y compositores de blues de la época. Y nada, fueron los primeros discos que me fui escuchando, o sea, ese fue el primero. Después ya me fui investigando, todos éramos como que pibes de 12 13. Sí. La mayoría eran alumnos de una academia que se llama Brechthoven acá en Ciudad del Este. Famosísimo. Abrió unas puertas gigantes para la música. Sí. Y yo era uno de los pocos que no era alumno de ahí. Ujú. Igual siempre fui bien recibido por Juan Ramón. Sí. Siempre me hicieron participar de los festivales de Brechthoven Sí. sin ser alumno. Ujú. Entonces ahí me fui formando mis primeras bandas y mis primeros contactos musicales con el escenario. Fue así muy rápido. Conocer blues. Pedirle una guitarra eléctrica a mi viejo.
Después ya era, vamos a sacar este tema. Después ya era, hay un concierto el viernes. Y era... Todo de forma Fue sucesiva. muy, sí, muy rápido, muy rápido. Y se puede decir que a partir de ese momento, Iván, supiste que esto es para lo que nací. O sea, o agarraste y pasaste por ciertos estadios otra vez en donde procesaste y filtraste esto y dijiste, che, viejo, no, espera, todavía puede ser lo de ser músico, no, en algún momento. Te cuento, la sensación fue determinante en el primer momento. Sí. Esto es... Yo sé hacer esto en la vida. Yo estoy seguro de que si me dedico a esto me va a ir bien en la vida. Wow. Esa era la sensación. Sí. Ahora, en el trayecto sucedieron un montón de cosas porque en el año 2000, qué sé yo, decirle a tu viejo voy a ser músico y no doctor o no abogado, Sí. era un quilombo, boludo, ¿entendés? Tipo, Ujú. puede ser, ¿entendés? Claro. Tampoco te decían, bueno, andate a la universidad de música porque cuando eso medio Claro, estaba todo muy Sí, cerrado. estaba todo todavía muy eso. cerrado. Y entonces pasé por ese proceso de reconocer primero lo que era para mí, está bien. Sí. Lo desarrollé sin darme cuenta, encerrado en mi pieza, mucho tiempo. Yo hablo siempre de algo que se llaman horas de vuelo. Sí, Sin darme cuenta yo he sumado horas de vuelo. claro. No sé si porque era un adolescente que se encerraba y escuchaba música y tocaba encima de la música. Ujú. Y nada, después pasando unos años terminando el colegio, estando casi en la promo esa que farrea nomás, tuve que adaptarme un poco a mis compañeros, empecé a farrear, empecé medio que a olvidarme de la guitarra. Sí. Y ahí dejé como que unos 2-3 años así de tocar la guitarra. Ujú. Hasta que me volví a encontrar con eso, ¿verdad? Ujú. Pero sí, no fue un camino de amor a primera vista como se piensa. Sí, sí. Fue amor a primera vista, segunda más o menos, tercera, a ver, la quinta por ahí. Ya, pero es lo único que sé hacer bien, boludo. Claro. No puede ser. Y fue como que cuando yo estaba en cuarto año de administración de empresa donde Ah, dije... te fuiste a otra Sí, para estudié estudiar una 2, 3 carrera. carreras y llegó un momento en que dije, no puedo más hacer otra cosa que no sea música. Ujú. Tipo, ya no... Fue insostenible, ¿entendés? Ujú. Y existe eso que es la expectativa que de repente los que te rodean tienen de vos. Muchas veces la expectativa que vos te haces de vos mismo, ¿verdad? Escuchando a esa gente que en este caso de repente es tu familia, tu círculo más íntimo, ¿verdad? Y que ellos esperan, ¿verdad? Que lo categórico, ¿verdad? Que te sustente algún día, que seas independiente, que no tengas jefe, pero que hagas algo para ganarte la vida. ¿Eso realmente se te filtró a vos? O sea, ¿se te permeó eso? ¿O vos desde un primer momento fuiste así terminante? No, mira, no me importa, voy contra la corriente si eso significa ir contra mis padres de repente. No, en un primer momento me dejé llevar, digamos, seguí los consejos de mi padre, o sea, de mi papá, de mi mamá, y nada, no fue tan fácil, no fui tampoco tan decisivo ni tan determinante como para decir, yo sé que voy a triunfar en esto y sé tocar la guitarra y tal, no. Ujú. Tuve que pasar por un montón de procesos y varios de ellos fueron hacerle caso, Claro. hacer lo que ellos decían, hacer lo que ellos me pedían que haga. Ujú. Estudiar tal cosa, hacer tal cosa. Claro, claro. Hasta que llegó a un punto donde le tuve que decir disculparme, le decepcioné al rollete. Ah, sí. ¿Entendés? No, un momento de quiebra familiar, ¿verdad? Pero así escandaloso fue o... Y sí, porque fue un momento donde dije, mamá, disculpame por los 4 años que me venís pagando en la universidad, pero agarré mis cosas y me fui a Asunción. Ah, ya te independizaste como así abruptamente. Y ni tan independizar porque allá fui recibido por parientes también Ajá. que me dieron la oportunidad de vivir en sus casas y mientras yo me iba a entrar en un ambiente donde no le conocía a nadie. Claro. Claro, fue cuando yo empecé a conocer a los músicos de Asunción, Sí. estando viviendo todavía en Ciudad del Este. Sí. Y cuando ellos me decían, o sea, cuando yo le veía a alguien que yo le admiraba y me decía, che, ¿vos qué estás haciendo acá, verdad? Claro. Vos deberías estar, no sé, tocando en Asunción, teniendo una banda o reventando. Igual es un bajón tener que pasar por eso porque pegaría que en Ciudad del Este haya todo. Claro. Pero me tuve que ir en un momento dado. Y gracias a los músicos experimentados a los cuales yo admiraba mucho, tenía la oportunidad de conocerlos. Y ellos me decían, wow, no sé qué, hey. Ellos, tipo, me llenaron de fuerza, ¿verdad? Claro, te empezaron a empujar hacia donde Claro, querías. hey, chao mamá. Mike Caroso me dijo que yo soy bueno, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer acá, discúlpame.
Un ratito, ¿verdad? Y en esa época, una de las referencias más grandes hasta hoy día fue Mike, justamente, ¿verdad? Y Mike fue un tipo al que... Mike realmente es, no sé si decirlo cazatalentos, es un entrenador de artistas. Ujú, Es también un cazatalentos. ujú. Hay varios músicos que forman parte de mi círculo que pasaron por la escuela cardosiana, como le decimos. Sí, Que fue un momento de la vida de ellos y de la mía donde se cruzaron con Mike y Mike así, no sé qué, ¿verdad? Cuando claro. eso la secreta estaba reventando. Sí, sí, sí. De hecho, la secreta dejó un legado demasiado grande, ¿verdad? Sí, sí. Y nada, yo fui uno de ellos. Le encontré a Mike acá en Ciudad del Este en Dublin Irish Pub. Dublín, sí, sí. Estaba tocando una banda que se llama Cultura Nativa. Sí. Mike era productor de ellos. Vino con ellos. Yo me voy así al patio de Dublín, le encuentro a Mike. Me siento en su mesa, me quedo hablando con él toda la noche. Ujú, Y después salimos a vagar. Después ya nos fuimos a tocar la guitarra. ujú. Después ya, qué sé yo, Mike me dijo: che, pendejo de mierda, acá no va a pasar nada, así no te vas. Claro, Tenés que claro, irte, claro. ¿verdad? Y fue como muy duro porque uno tiene su vida hecha, entre Claro. comillas, en una ciudad y estaba pegado a varias cosas, ya sea Sí, a una novia, ya sea a una idea de formarse en esa ciudad, sí. a los padres, a los amigos. Entonces Ujú. uno tiene que dejar de lado un montón de carga y tomar el coraje Claro, para irse. claro. Yo tomé esa decisión en el 2013, en 2012 finales, comienzo de 2013. Ujú, Ahí empieza a cambiar mi vida artística, o sea, ahí empieza mi vida artística. Antes de eso era como que un aficionado o un soñador. ujú. Y de esa forma se da tu propio exilio, entonces fue un autoexilio. O sea, Así tengo mismo, que salir de este medio para encontrarme con lo que es la tierra prometida, con lo que yo quiero. así mismo, justamente dicho sea de paso, así como mencionaste, tengo que salir y dijiste, ¿verdad? Ujú. El primer tema que compusimos junto con Mike tiene un coro muy potente que dice: hoy estoy parado en la encrucijada Yo sé ese y tema. tengo que elegir quedarme o vivir. Y más o menos hablaba de eso en ese momento. Entonces significa que esa música hace plena referencia a lo que es Plena tu referencia, vida en ese sí, de mi entonces. vida y también la vida que estaba pasando Mike en aquel momento y nos juntamos y compusimos juntos esa canción. Ujú. Y fue como el primer paso que di así a nivel profesional en la música. Profesional te digo Sí, porque se trata de irte a un estudio, claro. grabar impecablemente, Sí. lanzar con un videoclip, hacer un plan de difusión radial o audiovisual, qué sé yo. Ujú. Eso es profesional. En esa época, ¿ya eras un músico institucionalizado, por decir así, o era más algo de oído, digo bien, o de pasión de quitar músicas, o estabas ya con lo que es fijo en teoría Sí. musical? Nunca fui un músico de institución. Ajá, Siempre fui un músico pasional, ¿cómo se dice? Empírico. sí, empírico. Pero Mike me ayudó, por ejemplo, a estudiar armonía. Y me decía: bueno, vos querés ser profesional, si te vas a un estudio de grabación a laburar. Sí, Y el productor te pide: tócame estos acordes. O sea, si vos querés ser sesionista o querés estar a la altura de un músico profesional, claro. tenés que poder irte y en 5 minutos, o en 3, o en 2, o en 1, o en el instante mismo, tenés que poder hacer lo que te piden. Ujú. Entonces ahí tuve mi acercamiento a la armonía musical. Porque yo me fui a Asunción y estuve como 2, 3 años pegado a Mike y era un entrenamiento de guerra sobre Ajá, armonía, ¿entendés? entiendo, entiendo. Armonía musical, estudiar armonía de canciones y siempre ver la respuesta relacionada a la velocidad Sí. de lo que el productor necesite Ujú. y de lo que vos como profesional te vas a dar. Claro. De esa forma, vos sabías ya que con eso te ibas a ganar la vida, pues, por decir así, ¿verdad? Estando en estudios, viviendo en Totalmente, estudios, sí, desvelándote en estudios, sí. de ida y vuelta Quise dejar de ser un músico de ensayo, de ensayo. músico de la habitación Ujú. o músico de concierto nomás, a Sí. pasar a ser un músico de estudio. Ujú. Cuando pensás en estudio, primero tenés que estar a la velocidad y al ritmo en la cual se mueven las cosas, porque un estudio se paga por hora Sí, sí, generalmente. sí, sí. Eso uno. Otro es porque, no sé, tenés que estar listo, tenés que estar Claro, preparado claro, para que te pidan lo que sea y vos tenés que saber hacer independientemente del estilo, independientemente a lo que sea. No podés perder tanto tiempo. El estudio es muy diferente a tocar en vivo o a tocar claro, solo, claro. porque en el estudio se escuchan todos los detalles de lo que haces.
Los pequeños Claro, errores. si no, vos te vas y tocas algo y después pones ahí rec y escuchas mil veces y... Hija puta, qué mucho que me falta, ¿verdad? Ujú, Y ese es otro entrenamiento. Ahí para mí que uno afila su sonido. ujú. Y eso fue algo que te desanimó, por decir así, a agarrar y decir, che, yo en vivo parecía que tocaba bien y ahora voy a un estudio y de repente me zafo una nota, se me traba este acorde o agarraste y dijiste, no, mira, esto es parte del proceso, tengo que seguir O quedarme a vivir. o quedarte y vivir. No, no, no. Yo siempre fui atropellante Ujú, cuando se me proponía algo y, qué sé yo, no me salía enseguida. Soy tan terco que ujú. me quedaba en la repetición porque la repetición es la única forma Claro, de meter un hábito en la mente, ¿entendés? claro, claro. Y cuando se hace conocido, qué sé yo, cuando se hace conocida la idea que hay en tu cabeza con la que hay en tus dedos, Ujú, se reproduce fácilmente. claro, Entonces, claro. siempre me tuve, o sea, nunca sentí que me esforcé demasiado para que me Sí, salga algo, ¿entendés? sí, sí, sí. Es quedarte a practicar un rato y 2 más 2 es 4. Sumar horas de vuelo tiene un resultado. Así mismo es. Sí. Y cuando empezaste a percibir los primeros guaraníes en consecuencia de lo que estabas haciendo en el estudio, ¿cómo tomaste eso de agarrar y decir, che, había sido, no estaba tan perdido? O sea, no es que porque tenía que seguir a administración iba a generar guita. Puedo estar en un estudio y hacer guita igual, ¿entendés? Y con lo que me gusta incluso. Sí. ¿Cómo fue esa primera impresión de agarrar y decir, puedo hacer lo que amo y tengo plata? O sea, y sigo, ¿verdad? ¿Cómo Sí, fue? y ese sigue siendo un desafío siempre para todas las personas que se quieran animar, ¿verdad? Sí. Y la primera impresión de eso es un sentido de gloria total. Pero no hay que creerse, Ujú. no hay que creerse la película en el primer puñado de guita que agarras. Claro. Agarraste un puñado de guita, está bien. Seguí practicando, seguí Ujú. componiendo, seguí tratando de lograr lo que querés lograr. Solamente uno sabe qué es lo que quiere. Querés ser, no sé, un cantante de pop, un artista de pop exitoso. Ujú. O querés ser un artista contribuyente a la identidad y la cultura de la música nacional, ¿verdad? Ujú. Qué sé yo, hay muchos enfoques. ¿Y en qué parte vos supiste de que ibas a hacer algo que de repente acá en Paraguay iba contra la corriente? Yo me voy al blues y acá generalmente se estaba Sí, acostumbrado a temas más urbanos, qué sé yo, cosas que pegaban en radio, ¿verdad? Que acá de repente la rock and pop de repente te da ujú. ese apoyo, ¿verdad? Pero es como que agarrar y decir, no, yo me voy contra la corriente y sigo esto porque esto es mi afición, ¿verdad? Sí, hay un festival de blues internacional que hubo que se llama Festival de Blues Internacional 12x8, Ujú. que fue un festival de blues competitivo en Sí. el 2013, que Ujú. justo fue cuando yo me mudé a Asunción. Ah, mira. Yo ya tenía mi banda de blues de Ciudad del Este que se llama Big Charlie Big, Blues Big Band, Charlie, sí, sí. que seguramente la gente que va a estar viendo este video conoce esa banda. Sí, sí. Bueno, me mudé a Asunción y hubo un festival competitivo de blues. Ujú. Esta banda de blues de la que formo parte Sí. ganó ese festival competitivo de blues. Ok. Y ahí fue donde me di cuenta de eso que me pasé tocando en mi pieza, ese lugar donde me pasé sumando horas de vuelo, tuvo un resultado. Claro, ¿Entendés? Las cosas tienen resultado cuando claro, claro. le metes cabeza. Y al final, al Ahí, cabo, sí. ahí me di cuenta que Sí, podía irme en la composición de cualquier artista, o sea, sí, no cualquiera en el sentido, con todo el respeto. sí, sí. Si alguien me llama, Iván, vení, necesito que hagas un solo en esta Ujú. música. Yo me voy y toco, le puedo poner un poquito de blues a todo y Sí, suena bien, pega. No sí, hace falta que yo sea blusero, claro. erudito, ni que me mantenga como un blusero así cerrado a cualquier otro estilo. Sí, sí. No, el blues se puede aplicar a cualquier canción, ¿verdad? Que maneje ese Ujú. lenguaje armónico. Sí, sí. ¿Y existe una especie de ética que vos tengas contigo mismo en agarrar y decir, yo de este género no me aparto, por más que me ofrezcan más guita en tocar, qué sé yo, hacer un acompañamiento en una música reggaetón? ¿De repente sos insobornable con respecto a eso o sos más o menos puedes hacer ese giro de cintura de ir y atacar un poco o sos determinante en yo no me vendo a nada? No, mira, poco. Insobornable no es la palabra. Ujú. Desde el momento en que me metí en la producción musical,
me acordé de que yo siempre fui cumbiero. Un saludo a los cumbieros de Ciudad del Este. ¿Entendés? Yo Sí. soy muy abierto a todos los estilos. Eso está bueno. Y siempre fui muy abierto a todos los estilos y a compartir en diversos ámbitos sociales donde en uno se escucha cumbia, en otro Claro. reggaetón, en otro se escucha música electrónica. Ujú. El círculo del blues lo que es así chiquitito, ¿no? Después Sí, el sí, resto sí. está en todas partes. Claro, claro. Y hoy en día, por ejemplo, a mí me encanta producir algo que me guste. O sea, que me guste es la pauta que me hace seguir con eso. Sí. Si no me gusta, la verdad que no me da tanta pila. Independientemente del estilo. No Sí. tiene nada que ver el estilo. Yo creo que una canción se expresa por sí misma cuando es sincera. Sí, sí. Entonces a mí me gusta producir. Cuando me puse ya en los pantalones de que quiero ser un buen productor y reconocido en algún momento, Sí, desde ese momento ya me olvidé de los estilos. sí, sí. ¿Entendés? Y puedo meter un poquito de blues en cualquier cosa, un poquito de esto. Puedo acordarme de los años que estuve farreando con los perros cumbieros y tener un concepto en el Claro. momento que un cumbiero venga y me pida algo, ¿entendés? Claro, claro. Y porque tengo cancha, ¿entendés? Claro, claro. Y con respecto a esa gente que piensa entonces que no tenés que moverte, ese status quo, entonces vos decís que ahí empieza Esa es ya la, el déficit de lo que es no, la esa persona es ahí. la universalidad musical. Ajá. Cuando la música, una canción o una música se hace universal, Sí. ya no se cierra a nada. Ujú. Para mí es eso. Para mí una canción tiene que ser universal o bastante dirigido a un solo público. Tampoco tengo problema con eso. Sí, Pero los términos en los cuales soy insobornables sí. son en los términos autorales, en los términos legislativos, Ujú. de derechos de autor Sí. o de políticas públicas con respecto a la música. Entiendo. En esos términos soy insobornable. Pero con respecto a estilo, estoy súper abierto. Donde me puedo ir a grabar una cagada y todo que no me guste, pero le voy a decir bien, mira, voy a Claro. hacer lo que puedo. Claro, Le voy a claro. dar todo de mí. Claro. Entonces, no le voy a mentir. Le podés llamar a otro que disfrute más de esto. Ujú. Pero como productor, yo quiero recibirle a gente que haga polka, guaraña, reggaetón. Quisiera ser maleducado luego en tratar de proponer cosas nuevas. Sí, hacer esas fusiones de repente. Claro, esas fusiones que no le caen bien a los eruditos, digamos, Ujú, a la sí. gente purista, ¿verdad? Ujú. A mí me gusta ser maleducado en el buen sentido de la música. O si Sí, no, sí. vamos a estar estancados siempre en hacer 13 tuyutí nomás. Claro, claro, Pueden claro. hacer, qué sé yo, agarrar la armonía de 13 tuyutí, darle una vuelta a la armonía, agarrar la melodía, darle una vuelta melódica, armónica a esa melodía. Ujú. Trata de crear algo nuevo, ¿entendés? Ujú. Eso, yo soy partidario de atropellar, ser un poco maleducado para los eruditos, Sí, sí. tratar de crear algo nuevo y no estancarse en nada y no encerrarse en yo hago esto y no esto. Claro, Algo. claro. Yo soy universalista. Claro. Y de hecho, incluso si nos vamos a la misma historia de lo que es la música, ¿verdad? Jamás íbamos a tener los estilos de hoy, por ejemplo, si no se incorporaban los tambores africanos de repente. Cosas así, ¿verdad? Que no Así tenían, mismo. no cuadraban con nuestra cultura occidental puritanista, ¿verdad? Empezaron a surgir estilos como el blues incluso, ¿verdad? Cosas que empezaron a migrar estilos, ¿verdad? Para fusionarse y ser finalmente eso que mucha gente hoy considera así inamovible, pero que fue una fusión otra vez de culturas, Claro, de gente, de lengua, de razas, etnias, sí. para hacer otra vez algo que hoy día es eso que mucha gente tiene en un cuadro y es como que ahí y se postran ahí y no lo muevan de ahí porque es Así un mismo. sacrilegio. Por eso las memorias son muy importantes, porque las memorias te muestran y te cuentan de que entre esta persona que tocaba en Chicago y esta persona que tocaba en Caraguatagú, ¿verdad? Hubo un momento en que surgió algo Sí. y hay una fusión entre los estilos que corresponden al folk. Ujú. Hay cosas en común. Y yo me di cuenta, yo pensé que nunca podía tocar polka, por ejemplo, ¿entendés? Sí. Pensaba hasta hace poco. Sí. Hasta que me quedé pensando una noche y de repente escuché en algunos fraseos, quisiera tener una guitarra y mostrarte, ¿verdad? Sí.
Pero prefiero, bueno, no sé, si hay acá voy a mostrar, ¿no? Claro. Vamos a decir a José Si hay que una acústica, incorpore. si hay una acústica te voy a mostrar lo que te estoy Sí. diciendo. Pero el blues y la polka, por ejemplo, son bastante parecidos, son muy parecidos. Ujú. Técnicamente son muy parecidos. Tienen alguna que otra diferencia, pero es folclore finalmente. Claro. Entonces, los lenguajes, o sea, los estilos que son raíces, Ujú. casi tienen el mismo centro el Claro. mismo centro de gravedad o el mismo centro de nacimiento. Y casi siempre es África de repente. Claro. ¿Entendés? Y por eso hablar de ritmos latinoamericanos, ¿entendés? Es englobar muchísimas Sí. cosas. Hablar de los brasileros que tuvieron esclavos, Sí. hablar de los mucho. peruanos, hablar de los colombianos, hablar de un montón de cosas, ¿verdad? No sabes quién vino primero, quién vino después. Ahí entran en juego las memorias, que pueden ser discos, que pueden ser libros, Claro. que pueden ser algún registro, ¿verdad? De algo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque ¿quién es lo que viajó a dónde? Por eso vino Claro. así con este estilo medio raro haciéndose del paraguayo, ¿verdad? Claro. Y de hecho que la polka es de Polonia para empezar. Y de No. repente se empezó a incorporar en estos estadios, ¿verdad? O sea, la música como el arte que es en sí, ¿verdad? Es de todo un poco, ¿verdad? Asimismo como es bueno estos cócteles humanos que surgen, ¿verdad? De la unión de distintas razas y surge una nueva persona que trae justamente el ADN de acá, que estira acá, que estira acá. Creo que el arte mismo se responde así, ¿verdad? Porque al final y al cabo todos somos de esa gran Pangea, ¿verdad? En donde todo era un continente y al final y al cabo todos somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Como decían los estoicos, ¿verdad? Ciudadanos del mundo. En el momento que nosotros nos patriotizamos en el mal sentido y decimos de acá, de mi país, yo no muevo, yo creo que empieza el retroceso, ¿verdad? ¿Qué vos pensás Sí. con respecto a eso, Iván? No sé si compartís de repente lo que Sí, te estoy diciendo. comparto porque para mí la cultura... Sí comparto y no, espera, te voy a decir más o Dale. menos... Sí. ¿Cómo se dice? En el éter voy a tirar mi idea, ¿verdad? Dale, perfecto. Bueno, para mí la cultura es algo que se forma así como una bola de nieve. Sí. Así como dijiste también, es algo que se forma, no sé si al azar, pero tarde o temprano me salpica el acento de alguien, Sí. me salpica el término del vecino, me salpica la actitud del otro, me salpica el coraje del otro. Ujú. Entonces uno se va formando y no sabe ni de qué. Claro. Pero hay, hablando de ADN, Sí. hay algunas cosas y algunos factores determinantes que te hacen pertenecer y que te hacen fijar tu zona geográfica Sí. y que no podés negar, sepas o no, se te investiga, se te estudia, sepas o no, hay cosas así que te hacen pertenecer a una zona geográfica. Ujú. Yo creo que nadie puede tocar mejor la polka que un paraguayo, Ujú. la polka paraguaya, pero sí, Pero- siempre cuando hablamos de folk, ¿verdad? Sí, sí. Por eso hay, qué sé yo, en la escritura hay puntos rítmicos Ujú. que definen bien a esta zona. Sí. Yo no podría hablarte tan bien de eso como el profesor Pedro Martínez, por ejemplo. Ujú. Él te va a poder definir qué le hace a una polka paraguaya. Ujú. ¿Entendés? ¿Qué le hace a una guarania paraguaya? ¿Qué es la avanzada? ¿Por qué la avanzada viene de una persona que estuvo por Brasil y después vino a Paraguay y es como que la guarania tuvo así Sí, algo sí. muy loco que no fue tan bien recibido primero? Sí, sí. ¿Entendés? Y ahí entran los maleducados, ¿verdad? Así mismo es. Que hacen unos cambios importantes. Claro que así mismo es. Sí. Y en todas partes pasa eso, o sea, es una mezcla de todo, pero siempre el ADN, siempre están los rasgos Claro. característicos, ya Eh, sean físicos. Estira lo que es el ambiente también, ¿no? Sí, estira lo que es el ambiente. Escuchás y te vas a Paraguarí. Ujú. Escuchás así la madrugada. Escuchás los animales con el movimiento del viento y los árboles y no sé qué. Y suena como una guarania, suena como una polca. Tiene que ver con la zona geográfica. Ujú. Hay algo que tiene que ver con la zona geográfica y que tiene que ver con la gente que nació ahí. ¿Entendés? Después están las cosas que se mezclan. Ujú. Pero están los estilos y la gente que tiene eso arraigado
Coa paraguayo y techera, no hay forma de negarlo. Ujú. Por más que toque otro estilo, se Sí. nota que es un paraguayo. Ujú. Así como Luis Alberto de Paraná se fue a tocar bolero Claro. y un montón de otras cosas. Sí. Pero a no puede tocar polka, boludo. O sea, tipo, siempre tenía algo paraguayo, ¿entendés? Ujú. Siempre hay un sello en el ADN musical, cultural de la persona. Ujú. Y es eso lo que hay que desarrollar. Cuanto más raíz, más universal. Ujú. Cuanto más te enfocas en lo que es tu raíz, más universal es tu música. Vos obtuviste la esencia de lo que sos a partir de esas raíces, de saber de lo que significaba el suelo en el cual naciste. Fue parte de tu poética, de tu arte en sí, el descubrir este suelo y decir, yo tengo un legado, ¿verdad? Que Exactamente. trasciende incluso, ¿verdad? Las generaciones, ¿verdad? Los ambientes, ¿verdad? Y que puedas vos extraer eso y decir, soy más paraguayo que nunca, pero eso no significa que me encierro en esto. Puedo exportarlo incluso. Exactamente. Justamente estamos tomando la jurisdicción surtidora. Como dijo un sabio. Bueno, y sí, es eso que estás diciendo. Qué buena comprensión que tenés porque yo, por ejemplo, bueno, te estaba contando al empezar esta entrevista que el blues fue muy importante para mi vida, ¿verdad? Sí, Pero una vez que empecé a dominar la escala de blues y todo eso, y empecé a juntarme con gente en la Asunción que de repente le gustaba la polka, sí. y empecé como medio a agarrar, a tratar de tocar polka y a darme cuenta, che, Brampo, la polka y el blues acá. Y ahí empecé a acordarme de mi tío que era taxista y que yo me iba todos los domingos a su casa a comer asado y todos los días escuchábamos polka de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, Ahí me di cuenta de que eso estaba en mi cabeza así, quiera o no está. claro. O me subía al bondi para irme a laburar Sí. y sonaba una polka impresionante. Entonces... Y estaban toda la melodía, ¿entendés? Y no sé ni cómo. Y ahí tuve que darme cuenta que eso está arraigado en mí de forma Claro, geográfica, ¿entendés? claro, Yo estuve claro. acá, me subí a un taxi 10.000 veces. Comí asado con mi tío 10.000 veces. Me subí al bondi 10.000 veces. Tengo, quieran o no los eruditos, tenemos, todos escuchamos polka sin querer, estando en Paraguay. Porque hay gente que viene escuchando, que nunca dejó de escuchar. Y eso es lo que mantiene una identidad. Ujú. Ahora algo muy importante que me gustaría que me preguntes sobre algo. Yo te iba a decir que me va a preguntar. Incluso puede entrevistarme a mí, yo no tengo... Identidad cultural. Ese es un tema muy importante. Sí. ¿Entendés? Estamos en un proceso donde estamos desarrollando la identidad Sí. cultural. Ahora recién. En ¿Entendés? estos Entonces no hay nadie que nos pueda venir a decir esto es paraguayo o no. Claro. Porque ahora se está formando recién. No. Y pasamos por muchas cosas. Una de ellas fue la dictadura, por ejemplo. Ujú. Entonces en la dictadura fueron reprimidas un montón de ideas, un montón de pensamientos. Fueron reprimidos músicos. Un montón de cosas. El arte Si en vamos a sí irnos se más vio. atrás, tenemos la Triple Alianza y todo, tipo, qué sé yo, ¿verdad? Podemos Sí, explorar de una manera muy amplia lo que es la identidad cultural. sí. Hoy en día, yo creo que estamos reescribiendo la identidad cultural. Ese es mi punto central de hoy. Existe una forma entonces de que hay ciertos desertores, no tan abiertamente declarados, pero que muchas veces nosotros tendemos, y yo me incluyo en esto, ¿verdad? Tendemos a querer importar ciertas costumbres de afuera, ¿verdad? Muchas veces nos comparamos con Hollywood, ¿verdad? Hablando en lo que es cine, ¿verdad? Claro. De repente hay una película que salió como fue Siete Cajas, ¿verdad? Que incorporó lo nuestro, Coloquial. coloquialmente Coloquial. hablando, y un yo pará todo el tiempo, y eso que Eso estábamos tuvo viendo era éxito. nuestro. Eso fue novedad. Claro. ¿Entendés? Ahí nos dimos cuenta que... De la cola, perro. Esto pega había Estamos sido. tratando de hablar bien el castellano o bien el guaraní y hacernos los pichos. No, vamos a hablar bien el yo para. Ujú. Vamos a hacer lo más coloquial posible y utilizar nuestros recursos. Ahí únicamente la gente de afuera nos ve como, wow, ¿entendés? Así. Existe algo propio ahí. Hay una identidad acá Sí. muy entretenida. Estos chicos tienen su lenguaje,
tienen su forma de comunicarse, tienen una manera de expresión única. Y realmente tenemos, porque el guaraní es fuertísimo. Es fuertísimo para ser amable o para ser maleducado. Claro. ¿Entendés? Pero no vamos más a ser Ramón Silva. O sea, yo no voy a ser en esta vida Ramón Silva. Claro. No voy a ser tampoco un profesor de castellano ni de literatura. Yo ya soy un mestizo, así. Claro. Yo para es muy importante desarrollar. No hay que tener miedo de mezclar esas dos riquezas culturales que tenemos. Y lo que pasa es que existe mucha reticencia porque unos también te sacan en cara de que no se desarrolla un guaraní totalmente puro, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Hay discordias entre el pueblo mismo. Hay O sea, discordias. ¿cómo es posible, por ejemplo, de que una persona no hable guaraní, pero si nos fijamos en los antecedentes que vos estabas diciendo mucho Claro, antes, dictadura. fuimos reprimidos mucho tiempo para que no hablemos nuestro idioma, nuestro propio suelo, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente. La guerra de la Triple Sí, sí. Alianza, etcétera, ¿verdad? O sea, existen soluciones culturales, pero también hay problemas culturales que estamos acarreando, Sí. ¿verdad? Y que esa época de subsanación está como empezando ahora, así como estás diciendo, reescribiendo, pero tenemos que matar todavía los fantasmas del pasado. Sí, soluciones culturales es un término muy, muy amigable para lo que sucede realmente. Luchas culturales existen. Tenemos que luchar nosotros para lograr esta identidad que se viene tratando de apagar desde hace un montón Sí. por medio de programas financiados, ¿entendés? Y no vamos a entrar no vamos a entrar en términos políticos, pero Entramos, no hay problema. bueno, yo no quiero entrar tanto, pero bueno. No, tranquila. Existieron programas políticos que trataban de borrar una memoria. Así mismo. Por eso la palabra memoria es muy importante. Sí. ¿Entendés? Por ejemplo, Óscar Pérez y su fórmula nueva es, por ejemplo, algo que está registrado, creo que el 70 y algo en adelante. Ujú. Yo no tengo nada en contra de Óscar Pérez, de hecho lo admiro muchísimo, es el presidente de AIE. Ujú. Pero él vino con una fórmula nueva, decía el título, ¿verdad? Ajá. Y venía con un... oh, qué sé yo, que estaba programado en un teclado. Sí. ¿Entendés? Hubieron un montón de bandas que grabaron ya en el 67, 68, que eran bateristas que tocaban, ¿entendés? Ujú. Y que no está en la memoria, o sea, difícilmente vas a encontrar si no es que no investigas a fondo. Claro. O sea, a lo que quiero llegar es que la memoria es importante, Sí. ¿entendés? Conocer, por ejemplo, lo que hizo La Secreta es muy importante. Ujú. Conocer lo que hicieron polqueros que ni siquiera llegaron a radios. Sí. Investigando de boca en boca, yendo de ciudad del interior y preguntando quién fue el primero que tocó la guitarra de esta forma. ¿Quién fue el primero que tocó la batería en la polca? Ujú. ¿Cuál fue la primera bandita coba? O qué sé yo. Claro. Yo realmente no soy ningún erudito de folclore, estoy hablando de esto porque estamos hablando de identidad cultural. Sí. Entonces, de repente, si entendemos un poquito de ese lado y tenemos un poquito de otro, de algo que no sea de acá, y tenemos una propuesta y nos sentimos paraguayos, tenemos que atrevernos a proponer. ¿Entendés? Palito Miranda hizo polka blues jazz, no sé ni en qué año. Sí. Imagínate lo atrevido que era. Yo no sé cómo le habrán visto en su momento. Y estaba mucho más adelantado que muchos Sí, de sí, nosotros. sí. Pero realmente ya estamos hablando de cosas que se escapan de mi conocimiento. Claro. Podemos volver a hablar de mí. Sí, sí, no. Porque si Todo vamos a hablar bien. de Palito Miranda o de No, otro claro. maestro como Óscar Pérez o qué sé yo, ¿verdad? Y uno de los temas interesantísimos que me dijiste, incluso que podemos tocar también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros héroes, ¿verdad? No necesariamente con nuestros héroes militares, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros héroes que nos forjaron? Estabas hablando de los primeros adelantados a cosas que ya conocemos ahora, ¿verdad? Pero de repente en unos años Iván puede formar parte de ese panteón de los héroes porque hizo algo que no se atrevió nadie a hacerlo antes y lastimosamente, como existe ese dicho de que el peor enemigo de un paraguayo es otro paraguayo, y muchas veces nosotros borramos esas memorias, Sí. ¿verdad? Queriendo sepultar nuestra historia. ¿Y qué pasa con nuestros héroes, con los que nos forjan, ¿verdad? Y muchas veces los tiramos
al olvido y somos un poco egoístas o muy egoístas, ¿verdad? Bueno, mira, cualquier cosa que yo pueda llegar a hacer, no creo que yo sea el héroe de eso. Ujú. Tal vez sea el primero que lo registre, Claro, que es diferente, claro. ¿entendés? Hace rato ya viene sucediendo un montón de cosas. Traerlo del pasado. Siempre sucede que siempre la moda es como algo circular, La ¿verdad? historia se Sí, repite. la historia se repite. Y bueno, y de repente hay cosas que se plasman en la memoria, ya sea digital, ya sea, no sé, escrita, etcétera. Ujú. Y hay cosas que no, ¿entendés? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es como investigadores y como ñembo innovadores, porque yo no voy a ser innovador de nada, es tratar de honrar a alguien que yo sé que hizo esto antes que yo, Ujú. ¿entendés? Aún así tengo que tener la creencia en mí de que puedo tirar una fórmula nueva, ¿entendés? Claro. O sea, puedo proponer algo que todavía no se propuso, Ujú. pero si investigo seguramente que me voy a encontrar a alguien que más o menos ya trató de hacerlo en algún momento. Claro, pero es el proceso constante lo que es Es el el proceso arte, constante del ¿verdad? arte. Porque si nos vamos a lo que es la pintura, por ejemplo, ¿verdad? El neoclasicismo empezó, fue reemplazado por el romanticismo. Después fue reemplazado el romanticismo por el impresionismo el postimpresionismo. O sea, el arte mismo reemplaza al arte históricamente. O sea, Históricamente somos unos plagiadores y impresionantes. Así, ¿para qué eso vamos es a irnos parte de tan lo que lejos? es ¿Entendés? así mismo. Así mismo es. Y eso sucede de forma natural. Hay digamos, hay no sé, una regla Una que especie determina de... si es que sos realmente un super plagiador. Sí. ¿Entendés? Hay, o qué sé yo, unos 8 compases. No sé. Claro. Pero cuando se forma cu- un lenguaje, una cultura, ya pasa a ser un estándar, Sí. ¿entendés? Vos ya no podés más, siendo blusero hoy en día, bueno, vos compusiste un blues, ¿a Ujú. quién le vas a demandar porque vos crees que tu blues, Es único. ¿entendés? No, no es Ujú. más. Ya es un estándar, ya es un lenguaje popular, ya es parte de una identidad cultural. A eso tenemos que llegar en Paraguay. Ujú. Tenemos que llegar que se vuelvan a bailar como si fuera reggaetón la polca paraguaya. Ujú. Así, a eso tenemos que llegar. Sí. Y lo que estabas diciendo, existe un libro que se llama Robar como un artista. Y que es justamente eso que dice que ya nada de lo que hacemos lo inventamos. Simplemente lo estamos reinventando constantemente, Sí. agregándole floripondios o cosas más interesantes, Claro, pero el mismo arte se reinventa, sí, ¿verdad? O sea, a partir de una materia prima que empezaron en las cuevas hace 15.000 años, mucho más años atrás, sí. ¿verdad? Y que eso se fue repitiendo constantemente hasta llegar a este punto, ¿verdad? O sea, ninguno creó nada, pero a la vez todos innovamos. Exactamente, todos tenemos la oportunidad de innovar. A pesar de saber de que todo ya fue hecho, Sí. ya se intentó o ya se raspó, Ujú. todos podemos meter un punto rítmico en algo Claro. y ser considerado de repente como algo innovador. Se siente cuando algo es innovador. No hay Ujú. forma de negarlo. Se siente cuando algo suena a paraguayo. ¿Entendés? Por más de que yo no Ujú. haya estudiado demasiado polka ni nada y no sepa tanto de esto Ujú. y trate de tocar Existe un una polka, aroma, algo que no, te no van identifica. a poder negar de que mi música es paraguaya. Ujú. Y las veces que a mí me dijeron en una ronda de peñas, por ejemplo, entre polqueros, me tuve que encontrar porque yo no soy ese círculo. Sí. En vos vienes de música paraguaya, eh. Amo puta de música paraguaya, pero puta che música vos che paraguayo a eso, pues. Sí. ¿Entendés? Entonces, yo tocaba mi música, Que mi es tuyo composición. porque sos Yo soy paraguayo. paraguayo, Sí. entonces mi música, porque yo soy paraguayo, tiene que ser considerada paraguaya. Ujú. ¿Entendés? Y ahí entra la controversia y ahí tiene que entrar el coraje. Coraje para mostrar algo tuyo como si fuera algo paraguayo, porque vos sos paraguayo. Ujú. Así mismo, eso es lo que pienso. Iván, ¿en qué punto se reinventa hasta ser Iván hoy día? El Iván de antes era más tímido sobre el escenario y de repente incorpora su marca, los movimientos
tan No, característicos de lo eso que es es, Iván? ¿O es algo simplemente que es el flujo de la ese es música el que te flujo va natural, haciendo? ese es el flujo natural, ese es el flujo natural. No sé cómo explicarte en, no sé, en un mismo mes te podés ir a verme con la nuestra Sí. y después te vas a otro show donde yo toco con Big Charlie, Ujú. después te vas a otro show donde yo toco solo acústico. Te puedo asegurar que van a ser 3 cosas diferentes. Entonces no sé si hay un punto donde Iván es Iván y antes no era Iván. Claro, Siempre es el mismo ñato, ¿entendés? claro, claro. Pero existen cosas que te distinguen más que otros de repente. Sí. No es que quieras crear una marca personal con el ánimo de instaurar algo y decir, no, esto es Iván, ¿verdad? Pero Sí quiero, sí quiero, ¿sí querés? sí quiero. Sí, me puedes hablar más de eso. Me encantaría desarrollar el pop paraguayo, Pop paraguayo. pero pop paraguayo. Y te puedo citar una canción que más o menos tiene una intención, Sí, que se llama Como Quisiera, de La Nuestra. sí, ese es buen tema. Un buen tema, ¿eh? Lo que te quiero decir es que sí le puedes enviar un saludo a mi novia porque ese es nuestro tema. Y ¿En serio? Ah, ese no, es no, no. nuestro tema y te quiero que le envíes un saludo porque Por favor, si no un saludo muy grande a la novia de Israel que nos está viendo, escuchando en este momento. Esa es una intención que tengo, por Sí. ejemplo, con la música. Crear un pop, no sé, imagínate un guitarrista renombrado internacional que toque así un lenguaje medio paraguayo. Sí, Y si es que viene un erudito y te hizo otra vez, ese no es. Ahí lo que es, ¿verdad? Cuando le molesta al que es erudito, ahí me interesa. sí, sí. ¿Entendés? Y bueno, y como quisiera de La Nuestra, es para mí un pop paraguayo. Me gustaría ir desarrollando un poco más ese lado. Después hay una canción que se llama Anderejé, Ujú. también de La Nuestra, Sí, que también para mí es un pop paraguayo atrevido, ¿entendés? Es algo que lo considero yo, no está escrito en ningún lado. claro, claro. Pero si yo no creo en mí, ¿quién va a creer? ¿Entendés? Yo necesito, Nadie. si mi banda, la nuestra, Sí. nosotros creemos que eso es. No hace falta que sea 13 to UT siempre. Ujú. Tenemos que dejar de lado las reversiones de los antepasados y empezar a componer con la influencia de ellos, Claro. mirando hacia el futuro. Y esa es una identidad nacional, Sí. identidad cultural. ¿Puedes conversarnos un poco de lo que es tu proceso creativo en el momento de escribir músicas? Por ejemplo, ¿tenés un horario fijo donde empezás a escribir? ¿Simplemente te nace una frase, a esa le sigue Sí. otra y se forma la canción? ¿De qué forma vas creando para hacer finalmente ese producto completo? ¿Verdad? 20.000 cuesta una botella de Aristócrata. Directo. Mentira, no, estoy hinchando. Yo generalmente tengo conexión musical más en la parte instrumental Ujú. y melódica. Sí. Generalmente, no me considero tan compositor. La Sí. nuestra luego somos 5 compositores, todos componen. Yo más o menos soy más arreglador y todo de las canciones de los perros, pero no sé si tan compositor, ¿verdad? Sí. Pero sí, a mí me funciona más la cosa instrumental, melódica. La melodía me interesa mucho, el ritmo y la instrumentación. O sea Así me que creo. la melodía le sigue a la letra, no la letra a la melodía. En mi parecer, Sí. sí, la melodía para mí lleva el patrón o Sí. puede llevar el ADN. Ujú. ¿Entendés? Puede llevar el ADN. La letra tiene que encajar en Sí. la métrica. Se va ajustando Se de va acuerdo a ajustando en lo la que la métrica. melodía va dictando Sí. ahí. Sin embargo, existen varios compositores amigos que yo tengo y sé que ellos funcionan de forma automática, por ejemplo. Ya te crea la métrica, te crea la melodía, te crea tal de una vez. Sí. Hay otros que tienen poesía primero, Sí. ¿verdad? Tienen poesía, tienen letra, lírica, y luego se van construyendo la parte armónica, la parte rítmica, la parte melódica. Sí. Entonces ya es como que tuve experiencia con las 3 formas Sí. que te mencioné recién. Sí. Entonces no me ato a ninguna de ellas. Estoy así. Un día me viene una melodía, si me gusta demasiado, nunca más me olvido. Ok. Algún día tengo algo que decir y logro meter en esa melodía. Algún día tengo algo que decir y no la Claro, melodía. Claro, claro. ¿Entendés? Así de forma indistinta se puede congeniar eso, creo. Ujú. Pero cada uno tiene su fórmula. No existe una verdad absoluta de cómo componer o cómo hacer tal cosa. No existe la fórmula. Uno crea su fórmula. Uno tiene que confiar en sí mismo, a veces hasta el punto de ser un poquito mal educado. Y egoísta también.
egoísta también, Ujú. ¿entendés? Pero con el sentimiento de pertenencia, geográficamente hablando. ¿Crees que la música puede ir acompañado de otras vertientes del arte? Por ejemplo, la literatura se puede complementar perfectamente con lo que es música, la música con la pintura. Como fueron los beatnik, por ejemplo, de los años 50, ¿verdad? Que toda esa expresión se dio a partir de lo que es el blues, ¿verdad? Y surgieron grandes escritores como Jack Kerouac, por ejemplo, ¿verdad? Que justamente decía que en su prosa, ¿verdad? Iba como un blues, ¿verdad? Todo era bien, bien distinguido, todo. Sí, Una coma hacía una diferencia a un lugar en donde de repente esa coma podía prescindir de claro. repente. Locación, cortes, Claro, etcétera. Sí, acentos de palabras. claro. Claro que sí, totalmente. Funciona como un sistema, un conjunto de partes que interactuando entre sí forman un todo, ¿verdad? Sí, Claro que sí, se puede juntar todo eso, pero llegar a eso pues es un proceso natural. No hay forma de forzar. Eh, Dale, vamos a ser todos copados. Lo de la claro, literatura, lo del cine y lo de la música. claro, claro, Dale, claro. ¿cuánto hay? Hay $50.000, dale. Somos todos copados ahora. No, no es así. Ujú. No es así. Tiene que haber una convivencia, tiene que haber una conversación como esta, tiene que Claro, haber una borrachera por lo menos, tiradía más, o una discusión, una o discusión. un tema en debate para entenderle al otro, ¿verdad? Ujú. Una contradicción entre una persona y otra genera una síntesis, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y esas cosas tienen que suceder y se da en la interacción humana. Entonces, dentro del proceso de interacción humana, podemos llegar a encontrarnos el arte, la literatura, el cine y sacar una obra que sea excepcional. Ujú. Una de las cosas que pasó con los surrealistas, por ejemplo, que se reinventaron con lo que fue la poesía, el arte, ¿verdad? Que extrajo un poco lo que era el dadaísmo, ¿verdad? Que era prácticamente que su nombre significa que era algo feo, ¿verdad? Empezaba a surgir la poesía a partir de ciertos cortes de periódicos súper random, viejo. Qué Ujú. sé yo, y todo eso que formabas surgía un verso. Ah, Y a mira, pues, partir de bueno. eso era sin pensarlo, ¿entendés? Entonces se daba de una forma una sistematización del pensamiento, ¿verdad? Tipo, Sí, se no da, pensarlo, puf, plasmarlo y se da. ya, No, y ¿entendés? tiene que ver con el acento, con la expresión. Claro, todo surge. O sea, era llevar al arte lo más sucio posible, pero eso otra vez era un concepto nuevo a lo que es arte, ¿entendés? Sí. Vos sabés que no voy a saber responderte ni no pretendo tratar de llenar tus expectativas con mi respuesta, No, pero te no, voy a dar un no. ejemplo. Sí, Vos sos paraguayo, soy. tu abuela es paraguaya. Sí es. Bueno, te voy a hablar de las abuelas paraguayas. Mi Sí. abuela, por ejemplo, era paraguaya. Te decía, ¿verdad? Te mandaba a la mierda. Te Sí. estaba tirando. Qué sé yo, ¿verdad? Y yo llegó un momento donde me dijo, hija puta, la puteada de las abuelas tienen Ritmo. el ADN, todo de nuestra cultura, ¿entendés? El yaje o, Ese el yaje o. kashi ai, Sí. está todo ahí. Está Ujú. en la gallina, el qué Tenés sé yo, razón. ¿verdad? Sí, ¿Entendés? tenés razón. Entonces, no sé cómo te voy a responder lo que me decís, pero sí hay una forma ahí de encontrarle a las cosas Ujú. que, ¿cómo se dice? Fortalezcan la identidad cultural. Ujú. Tiene que ser mirado hacia atrás y Sí. tiene que ser mirado hacia adelante también. Ujú. Tiene que tener elementos del presente sin tener miedo, ¿verdad? Ujú. No sé, que venga un maleducado y me haga un trap paraguayo, boludo. Así que sea un Pero que trap, sea paraguayo. pero que suene, que Ujú. yo como paraguayo escuche y wow, esto suena a paraguayo, es innegable. Ujú. O que venga alguien que haga un reggaetón o un lo que sea. Pero yo tengo que escuchar y yo como paraguayo no voy a poder descartar que eso es paraguayo. Ujú. Entonces, lograr esa identidad cultural es nuestro desafío como paraguayos. Ujú. ¿Crees que en algún punto pueden confluir cosas tan distintas, pero a la vez que
personalidades como Bob Dylan lograron, que es fusionar política con música Claro que se puede. en estos días. Sí. ¿Sos de ese tinte de agarrar y incluir ciertas cosas o vas más hacia el lado universal y pacífico o demostrar sentimientos? Ya tengo las dos aristas hoy en día. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Alan Adid, Bizarrazo se le dice. Ujú. Bizarrazón, tiene una banda si quieren escuchar sus letras. Recomendado. Es tipo un político revolucionario impresionante. Ujú. Yo, por ejemplo, bueno, me voy con él, todo bien. Aún así, estoy también en otra arista que no habla de nada que tenga que ver con política. Ujú. O sea, no te voy a cambiar un parecer con mi lírica, Sí. ¿entendés? Y también voy a esa. Después hay otros estilos que no te dicen nada, pero te hacen expresarte corporalmente Ujú. en ámbitos que necesitan de expresión, ¿entendés? Por ejemplo, el funky brasilero es una necesidad social, ¿entendés? Ir a mover el culo y expresar el cuerpo, transmitir así, o sea, expresarse Esa es su forma de expresión. sexualmente en Ujú. una zona de tal cosa. Ese es su código. Como la Y favela. si entendés eso, ya saliste de la prisión de los estilos. Ya Ujú. saliste, ya superaste ya. Ujú. Ya podés entenderle a él, ya podés trabajar con él, ya podés trabajar con el revolucionario, ya podés trabajar con este. Lo que no queremos trabajar es con gente que está rompiéndole el culo al pueblo con licitaciones públicas. Eso Ujú. nomás no queremos. Eso es conciencia ya, conciencia de clase, conciencia política. Ya tenemos conciencia política, tu estilo ya no importa. Ujú. Que vos puedas trabajar en lo que te gusta, que Ujú. puedas expresarte. Eso es muy importante. Ujú. Los cachiporros como más chirola es como más político algunas veces en su letra. ¿Qué te obedece eso a vos? ¿Cómo le ves a los cachiporros desde lo músico hasta lo lírico, verdad? Y ese impacto que generan ellos desde su ritmo y desde su perspectiva también, ¿verdad? Por empezar voy a servir eso. Tranquilo. Tomate el tiempo necesario. No, ¿sabes por qué digo? Porque... ¿Se escucha? Ahí está. Yo te puedo hablar muy bien de los cachiporros porque conozco el proceso que ellos vivieron. Le conozco a Chirola, que le conoce muy bien a Mike Cardoso también. Ujú. Y los cachiporros pasaron por un proceso primeramente porque la pegaron y la pegaron con La Bandida, con Yacaré, Ujú. con un montón de temas. Y luego tuvieron una desintegración grupal donde el compositor de aquellos temas que pegaron muy fuerte se abrió de la banda porque tuvo una mirada más comercial Sí. y los que se quedaron tuvieron una mirada más musical, social, cultural. Sí. Y Chirola fue un tipo que de, no sé, de ser un estudiante de un colegio o alumno en una universidad, abogado, de no necesitar de estar en un escenario, tuvo que prepararse y ponerse las pilas y le bajó con todo, le metió con todo. Es un artista que se formó porque quiso, así tipo, no sé cómo explicarte, superó lo que vino a ser el viejo Gachiporros y marcó un antes y un después con el disco Señor Pombero. Señor Bomber, sí. Entonces a partir de ahí se ve una evolución lírica. Ujú. ¿Entendés? Se ve una evolución lírica entre él y todos los integrantes y la empresa misma que es Cachiporros. Entonces para mí como paraguayo, cantante, guitarrista de pop, Cachiporro es un modelo a seguir, un orgullo nacional. Y Chirola es mi gran amigo, le mando un abrazo, Chiro querido. Un abrazo para Chirola. Sí, no, el ejemplo total, ¿entendés? De no quedarse en simplemente Bandida Claro. o no quedarse en Yacaré. E ir No quedarse, evolucionando no. constantemente. Te hablo de evolución, te hablo de Ujú. evolución. Un ejemplo de evolución. Ujú. Chirola y Cachiporros, Ujú. allá arriba en Paraguay. Eso es importante porque es como que un ritmo que se popularizó mucho aquí, ¿verdad? Empezar a incluir esos tintes más políticos, como es el caso de esta música en específico, ¿verdad? Señor Pombero es prácticamente un Total. mensaje directo Total. al gobierno de Justamente. turno, al oficialismo, al status quo de años y Sí. años de represión.
Entonces fue incluir algo movedizo con algo que nadie quiere escuchar, algo Claro, cuando se trata de política. estamos hablando de una banda que tuvo un proceso, un éxito rítmico, primero rítmico fiestero, Sí. y pasó después a algo de producción rítmico fiestero, lírico, mensaje, identidad cultural nacional, etcétera. O sea, tipo pasó a tener una identidad fuerte, un peso político, una opinión. O sea, ellos tienen una posición, ellos están ahí, creo que encabezando la movida cultural para lograr una identidad nacional. El Ujú. pop nacional, a mí me interesa el pop nacional. Porque folclorista ya no soy. Ujú. No creo que sea ahora. Ujú. Se puede decir que en algún punto antes de la nuestra supiste que Iván Figueredo ya tenía su mensaje instaurado en el medio en donde estaba ya, o prácticamente llegó eso con la nuestra y los muchachos. Y de mensaje, no, yo creo que con los perros, con todos los perros conseguí mi mensaje lograr. Ujú. Musicalmente, sí ya estaba instaurado porque a mí me gusta el pop. Ujú. Yo declaro que a mí me gusta el pop, soy un músico de pop. Porque no quiero discutir con nadie, no quiero discutir con folcloristas, no quiero discutir con cumbiero. Claro. Entonces cuando le decís que sos el pop, es como que te dejan de romper la bola. Ah, vos sos el pop. Entonces haz lo que quieras. Claro. Por favor, déjeme en paz, así tipo. Sí. Yo hago lo que yo quiero, soy el pop. Y bueno, mi mensaje sí se desarrolló mucho con la nuestra porque empezamos a tener búsquedas de repente, ¿entendés? Sí. Y lanzamos canciones como Mbato B. Ujú. Lanzamos canciones que fueron inspiradas en La Secreta. Sí. Y La Secreta pues es una banda maleducada de este Paraguay. Revolucionario. Soy un hijo maleducado. Qué sé yo, ¿verdad? Y yo vengo de la escuela de Mae Cardoso. Ujú. Varios de mis amigos a los que yo le admiro mucho vienen de la escuela de Mae Cardoso. Y tenemos ahí un cierto grado de rebeldía. Pero bueno, igual declaro que me voy más hacia el pop. Quiero que la gente baile, quiero que la gente disfrute. Quiero que la gente se olvide de sus problemas por 3 minutos de su vida o de su día Ujú. escuchando una canción mía. Y que de paso se identifique contigo. Que se identifique conmigo. Exactamente. Si vos lográs que una persona tenga esa empatía, ¿verdad? Y decir, me pongo en sus zapatos. O canta de lo que yo estoy sintiendo. Ese es el famoso, ¿verdad? Canta de lo que yo estoy sintiendo. Claro. Es porque realmente responde a ese logro, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo fue que el saber de que, hijo de mil, ahora estoy siendo escuchado por todas las radios nacionales y los Sí. jóvenes, ya les llegué? Ahí te tengo que mencionar un tema Sí, que se llama Pegaría, de la pegaría. nuestra. Sí. Pegaría es un hit de mi amigo bajista, le mando un saludo muy grande a Yoti Morel. Pegaría es un tema que tiró Yoti Morel, bueno, en la nuestra, uno de los líderes de la banda, y que de forma impresionante y natural empezó a rentar, ¿entendés? Y vos, de estar tocando una canción y que te vean 5 personas, Ujú. después de 6 meses te vas a Encarnación y ya le encontrás a 50 personas coreando el tema. Sí. Después te vas a Villarrica, están 80 personas coreando el tema. Ujú. ¡Wow! ¡Qué loco! Y ahí fue donde yo creo que se me abrió así un portal muy interesante para llegar a muchas personas Sí. con el solo que dicen Pegaría. Sí. Porque en realidad la letra hizo Yoti, la producción lo hizo Mauri Román, que es baterista de Villagrán Bolaños. Y nada, la armonía hizo Yoti, la letra hizo Yoti, la producción hizo Mauri, la instrumentación hicimos la nuestra. Ujú. El solo hice yo, pero a la gente le gustó muchísimo el El solo. solo. Aparte de la canción, sí. Pega. Pega la Venezuela. ¿Pega el solo? ¿Conoces? Conozco, obviamente. Es uno de los temas que está en mi playlist, dijo. Te confieso eso. Qué buena onda, qué buena Te onda. cuento, te cuento. Sí, Pegaría es una canción que me abrió la puerta nacional. Ujú. Y a partir de ahí, era como que, bueno, tenías una meta de decir, yo quiero ser escuchado, y después que sigue, o siempre fue, yo voy, y lo que pase, pasa, y lo que no pasa, todo bien también, ¿verdad? Pero fue algo así, en un concepto de metas, de decir, llego hasta acá, y cuando llegue a partir de acá, cambio la perspectiva, no la visión,
pero de repente voy a otros estadios que están ya fijos, ¿verdad? No, y pasó eso, llegamos hasta Pegaría. Después lanzamos unas cuantas cosas. Después y tuvimos un EP que se llamó... No sé ni cómo se llamó el EP. Pero salió en Indereje, Matoví y Camino, que era un LP... que era un LP de la nuestra. Sí, edítame esta flaco. Dios nomás. Fue un EP donde lanzamos 3 temas porque estábamos así medio... Wow, la puta. Pop nomás pensábamos hacer. Sí. Vamos a sacar algo medio indigerible para los perros, ¿verdad? Y tratamos de hacer eso, ¿verdad? De que caiga mal de primera luego. Sí. Y Camino se llama el EP, ahora me acordé. Sí. Tiene una canción de Yoti, una mía que se llama Andereje y otra que se llama Matoví. En Matoví justamente hicimos ese tema porque estábamos en Matoví escuchando el bosque y wow, estamos escuchando la melodía nacional porque estamos escuchando los árboles y los animales que están alrededor, ¿verdad? Pero bueno, ahí, o sea, claro que sí, hubo una... Después de Pegaría no es quiero hacer siempre solazos nomás y quedarme acá, no. Quiero también tirar un camino, tratar de más o menos encaminar hacia algo. Que, por ejemplo, qué sé yo, los Purajey lo lograron muy bien ahora con un tema que se llama Desapego, que fue un hit nacional impresionante, que tiene una onda nacional, que tiene una linda lírica. Que empieza acá al pecho y te sube, parece. No, impresionante. Que son mis amigos, de hecho, les mando un saludo muy grande, siguiendo con la lista de saludos. La lista de saludos va. Por favor. Hagamos que esto no pase más de 1 hora porque... No. ¿1 litro? Vamos. Hasta donde se pueda. Y existe una sincronización entre los perros, como que ya hay una conducta que todos aprendieron de que es, che, vos estás pensando lo mismo que yo y sí, se conecta con este y es como que ya empieza una atmósfera que, sí, que se acostumbra ya a ese ritmo de composiciones. Sí hay, pero no es verbal. No es verbal. Yo creo mucho en algo que se llama conciencia o inconsciencia colectiva. Sí. Entonces, cuando yo estoy pensando en algo, cuando yo estoy tratando de decirte algo, ya existe una atmósfera que te puede llegar esa idea primero a vos o a mí. ¿Entendés? Si yo me atraso inclusive con la idea, vos podés grabarlo antes que yo. Y yo puedo pensar, qué loco, yo estaba pensando eso, ¿por qué no lo hice yo ahora? Ya está en el aire, papá. Cuando vos estás pensando en algo, ya está en el aire. Y es parte de la conciencia o inconsciencia colectiva donde compartimos un montón de músicos, un montón de ciudadanos interesados por la identidad cultural. Y está ahí, o sea, son ideas, ¿entendés? Son ideas que están ahí flotando y que te puede bajar a vos o a mí o a cualquiera de los que estamos presentes en el momento. Todos somos conscientes de que ya existe algo en el aire. Sí, existe algo en el aire, ¿entendés? Es como un wifi así abierto. Claro. Cuando uno tiene una idea, es como un wifi abierto. O sea, no hay forma de pensar que es tu idea nomás. Claro. Es eso. O sea, la idea o la identidad se lleva de una forma energética colectiva, no es individual. Por eso es que el ego hay que dejar de lado, hay que pensar en forma de bloque. Somos un bloque que quiere decir esto o que quiere expresar esto. Existe un acuerdo tácito, entonces, no es expreso, es un acuerdo tácito, inconsciente y colectivo otra vez. ¿Entendés? Pero eso se logra con los años únicamente. Se logra con los años, con la interacción, con el contacto con el público, con el contacto con el escenario, con el contacto con otros músicos. Se logra eso. Está sucediendo eso. No hay ni un plan. No hay un plan. Sí. Pero sabemos qué es lo que queremos. Claro. Pucha, queremos llegar, boludo, a los Grammy o a donde sea. Queremos que el paraguayo valore lo que es paraguayo. Queremos que el paraguayo le guste más Purajey Soul que Bad Bunny. O sea, queremos competir con... El problema de Paraguay es competir contra lo que viene de afuera. Queremos competir contra todo lo que venga de afuera dentro de los términos diplomáticos. Claro, dentro de los términos legales. No, ni legales, diplomáticos. Que te guste más un tema porque sea paraguayo y porque sean ellos. No porque la media vino y te encajó en todos los canales, en todas las radios. Claro. Entonces, antes de terminar esta entrevista, te voy a decir. Yo como artista, nuestros enemigos principales, y no quisiera decir los enemigos,
son las radios, son los sellos de afuera que vienen a invertir a Paraguay. Ujú. Son los medios difusores, ya sea televisivos, radiales, impresos. Mam, estamos así, che, estamos acá, somos paraguayos. No, Bad Bunny se peleó con su mina. Puta, bro, noticia de Por todo primer lado. plano, bro, ¿entendés? Y nosotros así lanzando un montón de cosas, sucediendo un montón de cosas acá. Seguimos luchando contra noticias de afuera. No puede ser más. Eso es. Así se va a lograr una identidad cultural. Ujú. O decir que existe una especie de imperialismo que viene y arrasa En con el todo. mundo Ujú. existe. No me voy a venir a hacer el conspiranoico del Sí. nuevo orden mundial. ¿Querés escuchar trap? No. Claro, claro. Me chupa un huevo si es trap o lo que quiera. Sí. Atención, retroalimentación. Si algo se lanza, no sé, boludo, tenés que llevarle 10 botellas de whisky a cada operador para que haga sonar en su radio. Claro. No debería ser Así así. funciona. Entonces tiene que haber una ley que yo sé que se está gestando. Ujú. Se está gestando y en algún momento va a llegar. Que tiene que haber un porcentaje obligatorio de difusión Ujú. para la protección de la identidad cultural. No podemos creer que somos todos Bad Bunny. No podemos creer que somos todos no sé quién de afuera. Ujú. Tiene que haber un porcentaje en el que se reproduzca lo que se produjo acá. Ujú. Escuchá lo que Paraguay produce. Ujú. Ese es mi mensaje. El mensaje. Para finalizar, porque creo que el vino ya finalizó. No, el vino finalizó y nosotros estamos súper bien. Yo creo que hablé de todo lo que me interesa. Vos hiciste una pregunta muy interesante. Sí, viejo. Fue para mí un placer, Israel, compartir acá contigo. No, hijo, ya esta es tu casa porque de hecho que venís siempre para finalizar. ¿Crees en algo? ¿Tenés una filosofía de vida? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿En qué crees? Creo en el Dios, no sé si el judeo-cristiano, Ujú. pero creo que Dios está presente en todo y omnipresente y está en todas partes, en la naturaleza, en el aire, en el viento, en el agua, etcétera. O sea, creo en el credo. El ser Ujú. humano puede creer en lo que quiera, Sí, ¿entendés? Siempre y cuando su fe esté apostada a lo que él crea, ojalá que manifieste claro, tangiblemente su creencia. claro, Creo en eso, creo que la fe mueve montañas, en eso creo. claro. Porque al final y al cabo todos somos dualistas. Tenemos una parte de físico, ¿verdad? Material y el otro espiritual, ¿verdad? Que Totalmente. es lo que... Sí, El alma, ¿verdad? sí. Entonces... Ateo no soy, Ujú. yo creo. No en, no en términos políticos, pero Claro, claro, sí. claro. Claro. Y con respecto a la política, ¿te etiquetas en algo? ¿Tenés una filosofía política o mejor no hablar de eso? No, para mí, no sé, rápidamente te digo en 2 minutos, la izquierda y la derecha son una mentira. Ujú. Acá lo único que importa es la distribución del presupuesto que le toque al departamento o al sector que sea. Ujú. ¿Qué tanta distribución equitativa hay en un sector, verdad? Ujú. Eso es lo que importa, eso es lo que le hace a un político útil o inútil. Inútil. Ujú. Si te repartís al final en tu sector nomás, o dale trabajo a todo el mundo, boludo. Claro, Hace que el pibe que no tiene oportunidad tenga oportunidad, que tenga claro, una escuela donde ir a tocar un instrumento que no tuvo que comprar de su bolsillo. claro, Que puta, no es ni tan difícil Claro, construir. claro, así mismo. Eso nomás. Alguna vez puede ser un concejal, un diputado. Cuando me retire la música. ¿Sí? ¿En serio? A mí me encanta la política en el sentido, la participación ciudadana que requiere la política, pues te incita a entender qué es lo que Claro. pasa. Este tipo no liberó este presupuesto. ¿Por qué? Porque le liberó a su suegro. No, tipo, ¿entendés? Son cosas que me emocionan como a uno el fútbol, por ejemplo, Claro, ¿verdad? claro, El claro. tipo no le pasó el pase a Messi porque le pasó a Di María, ¿entendés? Sí, No puede ser, ¿entendés? claro, claro. Cosas así nomás. Son cosas pasionales. Yo creo que la política puede mejorar con la inclusión de los jóvenes. Ujú. No con la vieja política. Con la nueva. Sí, los jóvenes. Y no, es que los jóvenes sean la esperanza. Ujú. Luchemos los jóvenes entre nosotros. Porque jóvenes contra viejos y contra... No da más, boludo, no da más. Ya es desfasado. No, ya es de pasado, ya es pasado. Bueno, Iván,
Te quiero agradecer Gracias. por esta oportunidad de poder compartir acá. Otra vez te digo, esperemos que no sea la última vez, que no sea la última copa de vino que se bebe en este La lugar. última botella. La última botella. Y desde ya, viejo, te esperamos siempre. Y a todas las personas que nos observan, muchas gracias por Bueno, sintonizarnos. esto fue Memorias, ¿verdad? Esto es lo que le falta a Paraguay. Así Memorias. mismo. ¿Querés dejar un mensaje para finalizar a las personas que nos Sí, están viendo? siempre dejo el mismo. Este es el mejor momento para los artistas para decidir, dedicarse al arte y confiar en ellos. Muchas gracias.